si emprender fuera también sanar, y si liderar con éxito comenzara por liderarte a ti, soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast, un espacio donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Aquí hablamos de todo lo que normalmente se calla, de cuando te pierdes por complacer a todos, del cansancio de hacerlo todo sin parar, de las heridas que sabotean tu negocio y del momento en que decides que por fin volverás a ti. Y nos cuesta pedir ayuda porque sentimos que pedir ayuda es perder el control. ¿Sí? Nos cuesta pedir ayuda porque se nos educó o se nos ha enseñado a ser autosuficientes, ¿sí? A no necesitar de nadie más, de que en ese espacio nosotros tenemos los suficientes poderes para soportar todo y todo lo que venga, cuando no lo es. Bienvenida y bienvenido al espacio donde las historias se convierten en espejo y las voces en medicina. Yo soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, voces que inspiran, historias que transforman. Soy Mélida Alfaro y este es un espacio para sanar, aprender, emprender y liderar desde el alma. Porque cuando una historia se cuenta desde el corazón, alguien más te empieza a sanar. Hoy abrimos un espacio profundamente necesario. Este episodio se llama Pedir ayuda también es de líderes. El alma no puede sola con todo, porque muchas veces como emprendedores, como líderes, creemos que tenemos que poder con todo y eso nos rompe. Yo misma lo viví y fue precisamente ahí cuando me atreví a pedir ayuda y comenzó mi verdadera transformación. Me acompaña una mujer a quien admiro profundamente. Ella es Gina Soto y ha sido una verdadera pieza clave en mi camino personal y por eso es que es invitada. Pero este episodio no se trata de mí, sino que se trata de cómo nosotros podemos ir sanando como líderes y emprendedores. Pedir ayuda también es liderar, el alma no puede sola con todo. Bienvenida Gina a este tu espacio, mi podcast, un espacio donde las almas nos volvemos en medicina y realmente nuestras historias se vuelven espejo para todas esas personas que nos escuchan y nos miran. Nuevamente mi mayor agradecimiento por estar en este espacio. Gracias. Y me encanta Gina tenerte aquí porque a pesar de que tu tiempo es súper ocupado, hiciste el tiempo para estar aquí y agradezco eso porque sé que de este espacio, de esta plática, va a salir mucha gente transformada con nuestras historias, con la mía sobre todo, y con la guía que Gina como psicóloga pues obviamente nos da. Gina, con eso dicho, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Gina? ¿Cómo te sientes de estar aquí en este espacio, en este tu espacio? Gracias, Mélida, por la invitación. Pues estoy muy contenta, muy honrada por darme el espacio y por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa tan bonita que esperamos pues que transforme y toque otras almas y otras mentes y que ese nombre inicial que tiene el episodio pues resuene en todos, o sea, en el hecho de que nuestra alma no puede sola con todo. ¿Y quién es Gina? Pues Gina es también una mujer como cualquier otra que ha tenido dificultades, que ha tenido que aprender a pedir ayuda. ¿Sí? También. Más allá de mi profesión o de mis títulos, pues también soy una hija, soy una hermana, soy una mamá, soy una esposa, soy una amiga. Soy una mujer que ha enfrentado dificultades, que ha enfrentado crisis, que ha sufrido mucha ansiedad, que ha sufrido episodios depresivos, que ha tenido situaciones complejas que sobrellevar y sobreponerse, pero que ha sabido pausar, escuchar su cuerpo y pedir ayuda cuando ya no daba más. Wow, qué interesante porque uno
pudiera pensar, ¿verdad? Porque a mí me sucede también a veces de que siempre dicen, oh, Mélida, super Meli, no le pasa nada porque siempre está ahí apoyando a los demás y dándole soporte, acompañamiento y también creo que desde el lado humano de ustedes como psicólogos, como terapeutas, como guías hasta este punto, también no están exentos, ¿no? Correcto. A sufrir todo lo que desde mi lado, pues también, yo también he estado ahí, been there, done that, dicen en inglés. Okay. Sí. Entonces, qué interesante que nos compartas esto, porque al final del día es como, es la forma de humanizar, ¿no? Que Correcto. dicen, wow, a ella también le pasó como a mí y yo también lo estoy viviendo, entonces... Correcto. Sí, muchas veces se puede interpretar el hecho de que, aunque seamos terapeutas, podemos tener todo resuelto, o bien ese pensamiento automático en las personas alrededor, decir, no, a ella no le pasa nada, ella puede. Sí. Ella no llora, ella no sufre, ella no tiene emociones porque ella sabe trabajar las emociones. Sí. Y obviamente al final del día sí sabemos, porque obviamente yo en este camino he aprendido un poquito, pero no estamos exentos de que nos pasen las cosas, ¿no? Correcto. Nos deprimimos, lloramos, tenemos esas ansiedades, a mí me sucede en las noches, esas ansiedades, y al final del día es eso, o sea, conocerse y trabajarse, ¿no? Así es. Qué rico, me encanta. Ahora bien, me gustaría a mí y a toda la gente que nos escucha y nos mira, conocer o saber cómo llegó Gina a estudiar esto. ¿Fue por accidente, un bonito accidente, una necesidad? Porque a veces también llegamos a una profesión por necesidad y luego nos gusta. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues esto viene bien vinculado a un espacio personal de una propia historia, en el hecho de que nos podemos reinventar desde nuestras necesidades. En un espacio inicial, una primera profesión muy distinta a la psicología clínica, muy industrial, muy operativa, muy administrativa, muy de recursos humanos. Y me dediqué a trabajar 10 años en esa industria. ¡Oh, wow! Y en un espacio en el que ese mismo contacto con las personas, en mi mismo estadio de control, de burnout, de sobreexigirme y de trabajar, me dijo, ok, alto aquí, reinvéntate, estudia lo que quieres estudiar. Oh, wow. Y es un volver a comenzar para mí, y me fue válido. ¿Y cómo se sintió ese nuevo comienzo, ese reinventarse? Porque al final eran 10 años, no eran 2 ni 3, ¿no? Yo justamente creo que hablábamos antes de iniciar la grabación de Correcto. Que yo me tardé 1 año, yo estaba estudiando odontología, y luego dije cambio dientes por papeles o números, ¿no? Pero 1 año versus 10 ya es bastante. ¿Cómo fue esa línea de decir, ahora quiero dedicarme a esto? Ese momento, porque tuvo que haber un momento, supongo, ¿no? Sí, claro, hubo un momento en el que yo dije, mi camino debe de ser inspirado por mi pasión, y la pasión era el servir. El servir a otros como un espejo, porque yo fui a ese espacio en el que fui complaciente a las necesidades, tanto mías académicas, o el espacio de sobreexigencia de decir, ok, hay que tener una profesión que te dé un trabajo y que te dé una remuneración. Pero también quería tener un espacio mío, en el que pudiera administrar mi tiempo, pudiera tener esa facilidad de poder ayudar desde mi espacio y desde mi tiempo a otras personas. No es que no lo hacía desde el área donde estaba, porque tenía contacto con muchísimas personas dentro de plantas de producción, dentro de empresas de logística, donde había un contacto muy diferente. Más técnico, más operativo, más un rostro, vamos a decir, un tanto duro. Sí. Porque era un espacio que tenía que hacerse cumplir, exactamente. Para hacerse respetar también. Exacto. Entonces, viene ese espacio en el que me replanteo la situación y lo tomé a bien, porque era un punto inicial como en el que la salud para mí siempre había sido una palpitación muy grande en mis necesidades. O sea, era como esa sensación de decir, ¿pudiste haber sido un médico? Sí, pudiste haber sido un médico. Pero decidiste acercarte a la salud desde la rama donde pudiste conectar mejor.
y fue la psicología. Sí. Qué interesante, resueno muy bien contigo en eso, porque en el mundo de los negocios, del emprendimiento donde yo estoy, yo trabajo 95% con hombres. Entonces, de alguna forma, uno tiene que ponerse esa máscara de rudeza, de que te respeten, claro, porque si eres como muy risueña van a creer otra cosa. Entonces sí, resueno perfectamente con eso. Y qué interesante, yo también quise ponerme una bata de esas que traes. Ahora no me gustan porque no me gusta ir al médico. Ok. Entonces ya las batas blancas como que las veo, sí, muy bien, gracias, pero no es como que me gustaría ya tener una, ¿no? Las admiro y se les ven chulas de bonitas a ustedes, pero yo ya no quiero usarla. Pero en mi momento, más bien en su momento también yo usé una de esas, porque quería una línea así como médica. Y dije, pues no, como que no es lo mío, ¿no? Bien. Sin embargo, Gina, te cuento rapidito cómo yo cambié de profesión. Me fui a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos la medicina, odontología es bastante cara. Entonces, la única salida más rápida era administración de negocios y contabilidad. Llego a este mundo de los negocios y me quedo ahí. Sin embargo, y es parte, estoy segura, de la transformación que uno va teniendo, que ahora, después de 12 años de estar haciendo lo que he estado haciendo, ya como que me transformé nuevamente. Bien. Y ahora ya no quiero seguir haciendo esto, porque así como liderazgo, como ayudar a la comunidad, a la gente estaba en tus venas antes y te cambiaste de profesión, yo también ahora digo, como que ahora ya esto casi no resuena conmigo y voy por acá, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es parte de cómo el ser humano va evolucionando. Correcto. Y va cambiando. Y como diría yo, leí por ahí, no somos árboles para estar en un solo lugar, ¿no? Y es parte de la evolución humana. O sea, ¿qué me puedes decir de esto? Que a veces muchas personas se sienten mal porque dicen, voy a cambiar de profesión y qué va a decir la gente, o qué va a decir mi familia, o qué sé yo, ¿verdad? Sí, a veces esas pequeñas vocecitas o sesgos externos, nos hacen dudar un poco de los pasos que queremos dar, por el hecho de no escucharnos nosotros mismos con esa satisfacción de decir, está bien lo que quieres decidir, está bien intentar reinventarte nuevamente, porque somos personas que vamos evolucionando, o sea, no nos quedamos en esa primera etapa de vida, sino pues todos fuéramos un mundo de bebés, ¿cierto? Entonces estamos en ese punto donde esa misma madurez y esa misma conexión con nosotros mismos nos hace reafirmarnos y nos hace decir, ok, está bien tener una nueva ruta, tener una nueva versión. Sí. Y es prácticamente lo que nosotros hemos estado viviendo. Espero en 10 años no te cambies de profesión como yo, que bueno, es casi lo mismo, pero una rama un poquito, un poco más sutil para otro lado, porque te necesitamos como psicóloga. En mi caso, yo tengo una pregunta, así que ya más o menos la sé. Pero ¿sí? Me gustaría, Gina, en el lado ya más clínico, preguntarte, ¿por qué nos cuesta pedir ayuda? Buenísima pregunta. Sí, y hasta suspiro cuando la digo porque me queda como anillo al dedo. Correcto. Yo también estuve en esa postura y nos cuesta pedir ayuda porque sentimos que pedir ayuda es perder el control. ¿Sí? Nos cuesta pedir ayuda porque se nos educó o se nos ha enseñado a ser autosuficientes, ¿sí? A no necesitar de nadie más, de que en ese espacio nosotros tenemos los suficientes poderes para soportar todo y todo lo que venga, cuando no lo es. Sí, hay un punto en el que es necesario pausar, mirar y observar y decir, hey, solo tengo 10 deditos. Este trabajo tengo 24 horas al día. Correcto. Este trabajo no lo puedo sacar con estos 10 deditos y necesito pedir colaboración, ayuda, consejo, asesoría, consultoría. Y detrás de esto,
Porque siempre hay una raíz, ¿cierto? O sea, Sí, siempre claro. hay un porqué, Ujú. siempre hay un porqué, siempre hay una raíz. Detrás de esto del querer hacerlo todo, de no pedir ayuda, de no querer perder el control, ¿qué heridas hay que nos sucedieron y con las que venimos cargando y que por eso realmente no queremos pedir ayuda y ni perder el control? Porque una cosa va de la otra. Claro que sí. Y viene muy formado a este espacio, y regresamos a nuestra primera infancia en el hecho de decir, esas heridas que marcaron un antes y un después, o un siempre, para siempre, en el que yo tengo ciertas aseveraciones o ciertas etiquetas en las que se me instruyó de cierta manera, y es como de, no llore, usted puede solo, ¿sí? Sí. Haga las cosas bien. Ajá. Y entonces esas heridas de nuestra infancia, hoy en adelante, como adultos, se vienen a reflejar en mucho de nuestro actuar, de nuestro relacionarnos, de nuestro proyectarnos como emprendedores, líderes, padres, madres, hermanos, hijos y tías. Sí, claro, o sea, y esas heridas a veces se ven reflejadas, y tal vez yo puedo ir con la cartera, el bote, la mochila y todo. No, yo puedo abrir la puerta y voy con todo lleno. ¿Me estás describiendo? Sí. Y entonces es como que está por aquí una persona y yo puedo decir, ¿me pueden venir a ayudar al carro un momento? No pasa nada. Sí. Hasta con el pie queremos abrir el carro y todo así. Y sí, pero esto viene de, obviamente, de heridas, ¿verdad? Yo a este punto yo ya sé cuáles heridas son las que impactaron mi vida y he trabajado en ellas. Muy bien. Pero esta insuficiencia que tenemos de que nunca es suficiente para ti, como diría la canción, es también lo que nos hace hacer, ¿verdad? En Bimi, en el ecosistema Bimi, estamos proyectando un poquito más al ser más que el hacer, ¿no? Correcto. Entonces, si no me equivoco, la herida de la insuficiencia en este caso, Uh-huh. es la que no nos permite ser, porque creemos que entre más hacemos es mejor. Y eso es parte de no querer perder el control. Así es. Exacto, porque estamos centrados o nos hemos montado en esa idea irracional de que es un loop infinito el hacer, y en qué momento mi batería se va a recargar, en qué momento me voy a dar cuenta que tanto hacer me estoy desgastando. Sí. Y ya que mencionas esto, ¿qué o cuáles más bien son las señales que da el cuerpo, ¿no? Porque al final del día yo ya lo viví, pero como experta quiero que nos digas a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué señales son las que el cuerpo da? Porque al final del día nuestro cuerpo es, ahora, ya después de tanto autoconocimiento y de terapias y todo esto, visualizo mi cuerpo como el tablero de un carro. Muy bien. ¿Sabes? Y Buen entonces ejemplo. que se enciende la luz, que el cambio de aceite, que la llanta, que el que la otra. Entonces, pero ya en términos clínicos, ¿cuáles son las señales que el cuerpo da para que las personas que nos están escuchando digan, hey, tengo que revisarme y escucharme? Correcto. Porque esas son las señales que mi cuerpo me está dando? A ver, cuéntanos. Claro, y ahí es importante ese pensamiento popular que muchos hemos leído en frases, en comentarios, en reels, en el hecho de decir que la mente hace que nuestro cuerpo grite lo que hemos estado callando por tanto tiempo, ¿entiendes? Y ese espacio en términos clínicos se llama somatización. ¿Sí? Okay. ¿Qué es somatizar? Por favor. Okay, ese es el espacio en el que mi cuerpo empieza a hablar por mí y físicamente empieza a presentar síntomas, no vinculados a una enfermedad clínica como tal, pero sí se pueden volver clínicas estas enfermedades de ese espacio en el que yo estoy acumulando tantas cosas. Y entonces empiezo a tener ese espacio de dolores de cabeza continuos, de pérdida de cabello, sí, de tener de repente crisis estomacales. Muy común, ¿eh? Uh-huh, claro, porque sí. mi nivel de estrés o mi espacio, mi nivel de una hormona muy importante que tenemos todos por ahí, que es el cortisol, está desregulada.
Y dicen que el estómago es el segundo cerebro, ¿sí? Correcto, en nuestro estómago hay una gran cantidad, que al igual que en nuestro cerebro, de neurotransmisores. Y de ahí deriva mucho el espacio en el que nosotros emocionalmente nos afectamos, porque estamos dirigidos por un sistema nervioso, ¿cierto? Y entonces este sistema nervioso está descompensado. Y aparte de los síntomas físicos, dolores de cabeza, estomacales, que me duele la espalda. Correcto. Muy común en esas personas que tienen mucha tensión al mundo. Correcto. Y que yo puedo, que tú tranquila, yo nerviosa, era mi frase favorita. ¿Cuáles otras son señales así como ya que no sé, como también puede ser pérdida de apetito? Definitivamente, o el exceso de apetito, o en nuestros espacios emocionales que de repente estoy en un punto en el que me encuentro muy aplanada, sin emociones, con mis motivaciones bajas, y al día siguiente hice un estado, un pico de súper energía. O sea que hasta eso es malo, tener... Porque no estamos en un balance. Sí, pues es como un roller coaster, ¿verdad? Correcto. Como la economía de Estados Unidos a veces, o del mundo, para arriba y para abajo. Entonces, para arriba y para abajo. Y no es que quiere decir que nuestras emociones se van a mantener estáticas, sí, no, sí. pero sí se pueden mantener en un espacio en el que funcionalmente las podemos regular y comprender. Que no sea tan dramático el Correcto, sube y exacto, baja, ¿verdad? O sea, que no sea una curva en la que me arrase, que de repente yo me encuentro tan feliz y al siguiente día me encuentro tan triste que no entendí por qué. Eso se llama fluctuaciones emocionales. Fluctuaciones emocionales. Ok, o sea que hasta estar tan feliz de un día para otro también no es tan bueno. Bueno, qué interesante todo esto, porque yo creo que no es un secreto entre tú y yo, que yo ya pasé por muchas de esas. Correcto. Y los que nos están escuchando, vamos a confesarles a Gina que por ya más de 2 años, correcto, Gina ha sido mi psicóloga, y pues obviamente es la que me ha visto avanzar en ciertos procesos de la vida. Entonces yo más o menos ya sé cómo reconocerme, muy bien, terapiarme, como digo yo, ¿verdad? Y por eso este tema como que sí me fascina, porque es un asunto que no solamente lo paso yo, no solamente lo pasa a Gina, o le sucedió a Gina, o le sucede a Gina, o le sucede a mí, porque, y lo hablábamos en una de las sesiones, que esto es un proceso, o sea, no es una cosa de que ya estoy sana y ya no necesito terapia ahora, sí, quizás ahora no, pero en un tiempo sí, porque salen como nuevas, quizás no nuevas heridas, sino correcto, que las mismas. Sí, ¿Cómo se explicaría eso? O sea, el espacio de continuar o estar en un proceso terapéutico no siempre va vinculado al hecho de tienes un trauma, tienes una herida, tienes una crisis. También es en el espacio en el que tú quieres un crecimiento personal, un mantenimiento. Vámonos a tu ejemplo del carro y de su tablero con todo su check engine, ¿cierto? Y entonces es en el hecho de decir, nosotros como personas también tenemos que hacernos mantenimientos. Y nuestra salud mental es parte del mantenimiento. Sí, tu salud mental importa. Así es tu eslogan, ¿verdad? Así es. Y el mío, que yo siempre digo es, pedir ayuda está bien. Y eso te humaniza. Y pedir ayuda no te hace débil, sino que te hace más fuerte, porque es de valientes. Correcto, y es reconocerte y es atenderte. O sea, en una sesión me decía una paciente, no tú, ¿verdad? Me decía, es que me duele el pecho. Pero yo ya fui al doctor y no es el corazón. Me dice que es estrés. Ajá. Y me decía ella, pero yo no siento estrés, porque yo puedo con todo. Ay. ¿Sí? Ajá. Y entonces era en el hecho de reconocer, y cuando llega a su primer espacio, pero yo vine aquí porque me dijeron que tenía que venir a terapia porque es que yo era ansiosa. Porque el alma necesita sostén. Correcto. Entonces, ella se da cuenta en ese espacio de que querer controlar todo era lo que provocaba el dolor en su pecho. ¿Y qué lo provocaba en este caso? Querer tener el control de todo a toda hora, y entonces era un cuadro de ansiedad que ella creía que tenía hipertensión.
Sí, yo conozco a varios y en mi familia hay unos, por cierto, y me están escuchando y se identifican con esto, necesitan terapia. Dice, ay, es que me duele esto, me duele el otro, y van al médico y no tienen nada. Nada. Todos los análisis y todo está bien. Y vuelven otra vez cada 6 meses y ya literalmente el doctor ya le dice, ya no vuelvan, porque están bien. Y pues obviamente es algo que traen ahí atravesado, que necesita sanar, como la cebolla, diría yo, sacar la primera capa y luego otra, y luego otra, y yo de tantas que he sacado, que ya de tanto que me conozco, que ya no sé qué hacer conmigo misma. Pero este espacio de, más bien este proceso de autoconocimiento que yo personalmente he tenido creo que ya van 4 años desde la búsqueda, ¿no? 4, casi 5 años desde la búsqueda. Y digo búsqueda, Gina, porque he escuchado, yo hablo mucho con personas que son líderes, empresarios, emprendedores, y que dicen, es que fui con un psicólogo, pero no conecté, o no me gustó. El no conecté fue mío, pero dicen, no me gustó. En realidad, yo también lo dije en algún momento. Muy bien. Pero es que es una búsqueda. Correcto. Y es válida la aseveración en el caso de decir, tal vez es en el momento también en el que yo no fui lo suficientemente honesto y no fui lo suficientemente comprometido al espacio a donde me estaba permitiendo llegar, y fui por una transacción de decir, ya cumplí, ya vine a la cita. ¿Sí? Y también voy en el espacio en el que hago ese encuadre y ese rapport con mi médico, doctor, terapeuta, maestro, coach, como le quieras llamar. Y tú dices, ok, aquí siento ese espacio seguro. Aquí me voy a abrir y voy a ser vulnerable. ¿Sí? Pero tienes que tener la conciencia y el compromiso de pedirlo y de hacértelo ser para ti. Y es que tenemos que estar, creo que listos, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, sí quiero, y otra cosa es estar listo. Porque yo sí quería desde hace mucho rato, pero creo que hay un momento en nuestras vidas que es el detonante, que dices, bueno, sí quieres, pero ahora no solamente quieres, sino que necesitas. Correcto. ¿no? Y fue lo que a mí me pasó, pero y menciono esto de que yo no conecto, yo no me gusto, a mí no me gustó este psicólogo, terapeuta, como le quieran llamar, es porque quizás o deberíamos de ser más sinceros con nosotros mismos, o también buscar otra opción, porque al final del día... son válidas las segundas opciones. Porque eso es también como, yo lo visualizo así, ¿verdad? Y corrígeme si estoy mal, es como las amistades, es como... Yo no conecto con todas las personas, elijo a unas para ser amistades, a otras para esto, a otras para lo otro. Entonces, más bien el mensaje aquí es, no te des por vencido, quizás esta persona no conectaste ya puede ser de una o de la otra parte. Porque correcto, también es válido. Es válida de la otra que pues, no conecté, pues yo estaba así, quería estar, pero de allá no me ayudaron. Exacto, ¿no? Y en el caso de decir, bueno, tal vez por espacio en el que tu historia o tu compartir, tu espacio de vulnerabilidad con tu terapeuta traiga un sesgo emocional hacia él, entonces es el espacio de decir, éticamente yo debo de derivarlo. Porque no puedo con su emoción, porque afecta mucho las mías. Y entonces estoy transfiriendo más allá de lo que yo podría dar con mi espacio profesional, y en vez de contenerlo me voy a arrasar junto con él. Entonces también es válido el hecho de decir, lo recibo, pero esta es su remisión. Sí. Y hablando de este tema, ¿qué has visto que sucede cuando alguien finalmente dice sí, conecta, si quiere, y esto maravilloso que pasa en este proceso? Se abre un alivio enorme. Esta es la escena válida que yo les menciono a todos mis pacientes de la mochila. A ver, ¿sí? Cuéntanos la mochila. Es la mochila llena de piedras que tú llegas a tu primer sesión y la pones y la quedas viendo y dices, no, es que yo no puedo soltar la mochila porque estoy acostumbrada a andar con la gran carga. Y cuando empiezas
y te das ese paso de abrirte, vas sacando piedrita por piedrita, la vas depurando, la vas transformando y te das cuenta que ya vives más ligero, vives más liviano, porque te permitiste ser sostenido, porque te permitiste encontrarte también con esos espacios que a veces tenemos nuestras esquinitas ahí que no queremos ir a abrir ni queremos ir a tocar. Sí, porque duele. ¡Auch! Que cómo duele. y yo que he estado ahí, y sí duele, y a veces uno no quiere ir, es como una herida, ¿no? Claro, porque voy a pagar para que me hagan sentir mal, dice la gente. Esa no la había escuchado, fíjate. Pero la de la herida es como, bueno, entre más profunda está, cuando un roce, aunque sea de acaricia, te duele, ¿no? Entonces, claro. El exponer la herida no es fácil, y creo que muchas personas allá afuera que nos escuchan, nos miran, tienen más de una herida. Claro. Y cómo les ayudamos, ¿verdad? Porque obviamente una cosa es querer ayudar y otra cosa es que la persona diga, ya quiero, ya estoy lista y esto. Pero, ¿cuál es el primer consejo que le darías a una persona que dice, ay, esta herida me duele? Uh-huh. O sea, ¿qué es? O sea, buscar ayuda inmediata o ¿qué es lo primero que debería de hacer alguien que dice, que ya reconoció que tiene una herida que duele? O en el ejemplo de la mochila, uh-huh, que tiene una mochila que pesa. Uh-huh. Y ese es el punto, o sea, en el hecho de entender cómo está mi carga. Y ya no solo es decir, me voy a deshacer de la carga, sino cómo la estoy cargando. Como empiezo a encontrar formas y herramientas. Esto es como cuando tú tienes un contenedor, ¿cierto? Y ese contenedor va en carretera, pero tú solo depositaste todo ahí y fue mal estibado, dicen en la logística. Okay. Y ahí vienen los accidentes, ¿cierto? El contenedor se da vuelta porque no manejó bien su carga. Eso nos pasa como personas. Sí, nos damos la vuelta y nos golpeamos muy duro porque no manejamos bien nuestras cargas. Entonces, en la consulta o en la terapia vamos encontrando la forma cómo soltar y liberar esas cargas, pero también cómo acomodarlas e irlas atendiendo en ese orden de dolor, como dirías por ahí. Ok. O sea, en el hecho de decir, el dolor más profundo viene de allá atrás, de muchos años. Sí. Pero yo lo dejé ahí en esa esquina mal estivado y de repente doy un mal movimiento en estas crisis que son la vida, porque la vida tiene adversidades y no vamos a decir que la vida siempre va a ser color de rosa. Sí, no. Y entonces es encontrar las herramientas para decir, ok, me estoy yendo con esta carga porque no la he movido de ahí desde hace 30 años. Sí, y creo que también hay hay detonantes, ¿no? Claro, y hay activadores. Activadores, exacto. Uh-huh. Hay activadores que a veces uno dice, no pasa nada, y ¡pum! Como esas relaciones, un ejemplo, que se mete una persona con otra y ese fue el activador y se abrió la herida. Correcto. ¿No? Y otro, digamos, en el mundo del emprendimiento, yo lo he visto mucho, nadie me lo contó, es el hecho de que hay muchas creencias limitantes y la gente dice, aunque tengan el talento, dicen no puedo, uh-huh, y se quedan en esa zona de confort y uno Correcto. Dice, wow, pero ¿cómo es posible que te quedes ahí en el mismo lugar y con la misma gente con todo este talento? Entonces eso también puede ser algo que tengamos que ir, el viaje al interior que dicen por ahí. Correcto. Y irlo a transformar y regresar sin que duela, ¿cierto? Definitivamente, y esos espacios se llaman distorsiones cognitivas, o sea, es en el hecho en el que algo o un diálogo o un sesgo o una herencia, por decirlo así, de palabras, frases y temas, nos implantaron esa etiqueta en nuestra mente y el no soy bueno para esto y aquí me quedé porque esto es lo normal. Uh-huh. Y yo me voy a quedar aquí porque aquí era lo normal. Sí, lo normal de que yo trabajara 10 años. Sí, y que siguiera siendo ese espacio de que permaneceré porque eso es lo que se espera. Ajá. Pero, aunque no nos haga feliz. Exactamente, entonces ahí es donde vengo y haces el espacio y decir, esto no me pertenece, esta instrucción no es mía. Exacto, y yo lo transformo y digo, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero evolucionar a un espacio en donde el no puedo cambie por lo voy a intentar y sí voy a poder. Y por lo menos se intenta, ¿no? Y si no se puede, pues
se intenta otra cosa. Correcto. Y es que no es que vamos a ser buenos todos en todo. Sí, claro. Sino es en el hecho de entender en qué en realidad estoy yo enfocado para sobresalir y que me haga sentir a gusto y apasionado. Sí, que te sientas como pleno, ¿no? Creo que lo hablábamos anteriormente, el hecho de decir, ay, no todo lo que te llena la bolsa financieramente te hace sentir plena, te hace sentir feliz, y a veces estamos en un lugar para satisfacer necesidades de otras personas y no las de las nuestras. ¿Cierto? Y hablando de esto, ¿cómo realmente cambia una persona cuando es sostenida y comprendida? O sea, ¿cuál es la evolución que hay entre el antes y el después? Te puedes expresar en este espacio como en el hecho de cómo se proyecta la persona. Cuando llega por primera vez a una consulta a un paciente, a veces llega con sus hombros encogidos, con la mirada vaga, con ese espacio en el que duda si quebrarse o no quebrarse, si abrirse o no abrirse. Cuando se siente sostenido, cambia su postura, cambia su mirada, incluso cambia su tono de voz. Y empieza a expresar aquella sensación de seguridad, de validación de quién es él y quién es ella. Y a tener ese espacio de conectividad más genuino, primordialmente con él mismo y luego hacia afuera, con su entorno cercano, llámese sus familiares, en sus relaciones de trabajo. Y también eso a veces puede llegar a generar cierto ruido en los externos, por el hecho de decir, cambiaste. Me pasó y me sigue pasando. Cambiaste, y yo, no, esta es... ¿Y cómo se gestiona eso, sabes? Porque allá afuera se escucha mucho, es que cambiaste, es que ya no eres la misma, y eso también obviamente uno tiene que estar fuerte emocionalmente para claro, poder contestar eso. No, yo sigo siendo la misma. Sin embargo, a veces sí, en forma de chiste, digo, me presento nuevamente con la gente. Oh, mucho gusto, me llamo Mélida. Y me dice, pero ya te conocía. No, pero es que no soy la misma de antes. Está válido. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a un mundo que quizás está acostumbrado a vernos, que estamos ahí para ellos, que nunca decimos que no, que llevamos la mochila súper, hiper, mega cargada, y que cuando empezamos a soltar esas piedritas ya dicen, eres tú la culpable, eres tú la que cambias, porque ya no eres la misma? ¿Cómo se maneja esa situación? Y ahí viene la parte donde tu validación está tan sólida que ya no vives en aquella apnea emocional en la que solo andas flotando por todos los demás, sino en la que tú ya entiendes y dices, hey, ese es tu problema y esa es tu interpretación. Esta que está aquí, genuinamente y auténticamente soy yo. La que te puede decir que no, porque en estos momentos no está disponible. O la que te puede decir, permíteme valido y te doy una respuesta más adelante. Y la persona empieza a psicoeducarse, o sea, a entender de que como te presentaste, esa es tu versión, esa eres tú. Sí, y también aprendemos a decir que no sin culpa. Correcto. Ajá, ya no nos sentimos así como que, ay, pero ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir? Y que no me va a querer y eso. Y voy a ser mala. Sí, porque ya la validación, el amor, la seguridad viene desde adentro, no de la expectativa ajena. Ajá. Exactamente. Gracias. Y sabes que desde que yo empecé el proceso de autoconocimiento y sanación, todo ha cambiado a mi alrededor, ¿no? Porque hasta lidero mejor. Muy bien. Porque como dirían por ahí, no podemos sostener a una empresa, ni a una familia, ni a una comunidad. Correcto. Si realmente no nos sostenemos nosotros, ¿no? A veces nos desfiguramos por completo por encajar en moldes que no nos pertenecen, como iniciamos hablando al principio. Y yo personalmente era de las que, literal, yo me visualizaba recogiendo cada pedazo y armándome, ¿no? Porque nos pasa eso, que nos desfiguramos por encajar en moldes ajenos. Correcto. Y ese espacio a veces nos hace sufrir mucho porque nos despersonalizamos, ¿sí? Queremos ser complacientes, queremos agradar a todo el mundo, tratamos de quedar bien y que el otro no sufra, o de ponerme a la disposición de siempre ser extremadamente servicial. Sí. Y uno lo ve como que, ay, esa soy yo, esa es parte de mí,
y es que voy a cambiar, y por qué voy a cambiar, Uh-huh. y cosas así, no, a mí me pasó y me pasa, Uh-huh. porque para las personas que estén escuchándonos, mirándonos, esto es de un día a la vez, desde mi mejor versión hasta que suceda. Esto me lo digo todos los días porque eso está como el alcohólico, es un día a la vez, es un día a la vez y a veces no, que extiendo mis límites un poquito y luego no, cálmate, gobiérnate, Mélida, gobiérnate porque por ahí no es, ¿no? Muy bien. Entonces está bien recaer, ¿cierto? Sí, claro. Y es parte también de hecho de decir, esta recaída trae una lección aprendida. Me hace tener un impulso consciente, no un impulso de ese espacio desregulado de la impulsividad inconsciente, sino en el hecho de entendí de que extralimitarme no me llevó hacia donde yo quería tener esa paz y esa calma de decir, ok, esto no me hace ser una líder que sostiene, me hace ser una líder que se desbarata. Sí, porque hasta andamos como de mal humor. Bueno, no es mi caso, ¿verdad? Uh-huh. No. Que no está mal de vez en cuando. Ya trato de controlarme y gobernarme y terapiarme, como digo yo, con todas las herramientas Uh-huh. y todo esto. Y ahora que digo herramientas, ¿cuáles son unas herramientas que nos pudieras decir que recomiendas para empezar a escucharnos y a sostenernos con amor? Porque una cosa es escucharnos desde la necesidad porque ya como un check y ya lo hice, y otra cosa es desde el amor. A ver, cuéntame porque yo necesito escuchar. Okay. Otra vez. No, y ahí ese espacio es importante y tal vez no es que es rocket science, o sea, es en el hecho de decir, es un espacio básico y básico como nuestras necesidades, que somos las primeras que tendemos a sacrificar. Ajá. ¿Cierto? Y es en el primer punto y decir las pausas. Las pausas son necesarias en cualquier momento de nuestra vida, en estos espacios, tanto en vivo, porque vivimos en vivo, ¿cierto? Y es en el momento de decir, hacer pausas nos trae calma, hacer pausas nos hace reflexionar, hacer pausas nos ayuda a volver a articular tanto nuestro cuerpo, que puede pasar tanto tiempo en una postura o en un espacio, dependiendo tu profesión de trabajo o tu área de expertise, y de repente tú te levantas y mis piernas, mi cadera, mi espalda, sí, mi cuello. Sí, ¿y por qué no pausaste? Porque es que no me dio tiempo. Es que no nos damos el tiempo, porque nos engañamos, nos mentimos. Nos saboteamos. Nos saboteamos. Y es creo que es lo que mejor hacemos nosotros, sabotearnos y mentirnos. Gina, ¿qué le podemos decir a esas personas que sienten culpa en pedir ayuda? Que es de valientes, que no es un espacio en el que yo voy a hacer una carga para otro pedirle ayuda. Es demostrar el espacio de mi humanidad. Porque si yo no tengo esa capacidad de reconocerme, me estoy robotizando. Me estoy viendo como un dispositivo más al que puedo programar de 8 a 5 para que funcione. Y qué bueno que fuera de 8, ¿sí? De 8 a 2. Claro, hay los que tienen jornadas de 44 horas que se inventan un día extra para poder decir, no, es que así es la vida. Como tu paciente que dice, yo puedo, no sé por qué me mandan aquí. Ajá, correcto. Y si es en el hecho de decir, otra herramienta básica es el hecho de poder hacer ese inventario de mis necesidades. Muchas veces tendemos a hacer ese espacio de sacrificar o de justificar el hecho de, no, cuando me muera voy a dormir. Sí, es una respuesta bien negligente. Sí, claro. Claro, porque dormir es vivir. Y es que el bienestar no es un lujo, pero lo vemos como un lujo. Porque nos enseñaron a eso. Correcto, porque nos enseñaron o nos han ido educando, tal vez es un tema meramente cultural o global, en el hecho de decir que nacimos para trabajar. Sí, el trabajo es parte de nuestra salud mental. Es parte de ese equilibrio entre mi capacidad de trabajar y mi capacidad de amar conscientemente. Sí. Tu salud mental también lidera tu negocio. Así es. Tu profesión, tu familia, tu comunidad. ¡Ay, qué bonito tema! Me encanta. Yo pudiera estar aquí hablando, Gina, de esto contigo por 24 horas. Pero hay que hacer pausas. Correctamente, hay que hacer pausas. Hay que predicar, hay que hacer lo que predicamos. Así es.
Y me encanta ese tema. Definitivamente te vamos a poner en el calendario de Gina ahí que regreses con nosotros. Con todo gusto. Gracias. En mi podcast tenemos una dinámica que hacemos con todos los invitados. Muy bien. Y se llama Mi Reflejo, Voces que Despiertan. Y la primera pregunta para ti, Gina, es la siguiente. ¿Qué has descubierto en ti misma en tu propio camino de transformación? He descubierto que mi vulnerabilidad es uno de mis superpoderes. ¡Wow! Ese me gusta porque hablábamos que mi ansiedad puede ser uno de mis superpoderes si realmente lo controlo yo. Exacto. Hasta cierto punto controlo. ¿Qué parte de tu historia te dio fuerza? Aunque en su momento doliera y te aventó al piso, pero te levantó más fuerte que... Creo que han habido varias fases de mi historia que me han hecho ese espacio de... mis heridas de infancia han sido un tema importante, porque también es parte de mi profesión. Ajá. Los duelos a lo largo de la vida, hay un espacio muy importante en mis duelos no resueltos que lo logré resolver en mi espacio de adultez. Oh, wow. En ese espacio donde yo encontré mi sitio seguro en mi propia terapia, en mi propia contención, en el que una figura importante para mí, que es mi abuela, Ajá. dejó de estar presente en vida Okay. por un buen tiempo. Okay. Y para mí fue un espacio de mucha soledad. Okay. Y yo pensé que es algo que no iba a poder superar porque no había pasado. Llegaba siendo un adulto y yo seguía sintiendo esa sensación. Pero ella no estaba físicamente, pero no estaba No presente. estaba físicamente. Oh, ya no estaba físicamente. Ya no estaba físicamente. Oh. Y ese duelo se pudo gestionar ya de adulta. Correcto, fue un duelo no resuelto, muy prolongado de mi parte. Y ese es un mensaje para las personas que los duelos sí se pueden resolver. Correcto. Es mejor hacerlos antes que después, ¿no? Definitivamente. Wow. Ay. ¿Qué mensaje quieres dejar al alma de las personas que hoy nos escuchan? Si ya no estuvieses en este espacio de mi podcast, algo que esas almas se lleven de Gina, ¿qué mensaje sería ese? Que se permitan adentrarse a sus emociones y a sus sentimientos. Que hagan ese espacio de sentirse, de no vivir en piloto automático, de no asumir que todo lo podemos. Porque aunque creamos que todo lo podemos, no es cierto. Yo ya lo intenté y fue un fracaso. Soy una perfeccionista en recuperación. Muy bien. Wow. Me encantó saber más de Gina. Creo que más de alguna de las líneas que dijimos van a resonar con las personas que están allá afuera. Muy bien. Hay mucho que aprender, hay mucho que seguir trabajándonos. Claro. Y creo que la misión y visión de BeMe, el ecosistema, es precisamente ese, Gina, trabajar desde el ser para poder hacer. Correcto. Y gracias por el tiempo, gracias por el aprendizaje, por compartir un poquito más de Gina, como no solamente en lo profesional, sino como persona. De eso se trata este espacio, este ambiente, de que nuestras historias sean medicina para las personas que nos escuchan y nos miren. No es fácil ser vulnerable. No lo es. Duele, porque también hay que aprender a hacer eso y este espacio es precisamente para eso, pero agradecemos mucho el hecho de que estemos aquí. Pedir ayuda también es De valientes. de valientes. El alma no puede con todo, aunque querramos. Nos ponemos a veces una capa Uh-huh. de superpoderosas, pero somos un fracaso. Uh-huh. Así que yo que estuve ahí, que he estado ahí,
que me he dejado a ayudar, acompañar. Pues obviamente mi mensaje es de que está bien estar mal, está bien no poder con todo, está bien no tener control de todo. Muy bien. Aunque nos guste el control. Claro, y es importante poder dejar ese espacio en claro, o sea, en el hecho de decir, hay cosas que sí están dentro de mi control, pero sí, la mayor parte de las cosas externas yo no las puedo controlar. Sí, lo único que podemos controlar es lo que está aquí, adentro. De nosotros mismos. Dentro de nosotros. Y bueno, me encanta. Gina, ¿a dónde te pueden buscar, encontrar nuestros seguidores, tus cuentas de Instagram, Facebook? ¿A dónde estamos? Cuéntanos, porque después de esta plática, por favor, todos tenemos que seguir a Gina, para tener esas cápsulas de bienestar ahí que publicas en tus redes sociales. Cuéntanos. Bien. En Instagram me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Gina Soto. Fácil. Ajá. Muy bien. ¿Estamos en Facebook o solamente en Instagram? Instagram y Facebook. Ambas cuentas. Ambas están en ambas cuentas. Psicóloga Gina Soto. Y en San Pedro Sula, en Terravista Plaza, en el piso número 10. Perfecto. Pero también atiendes de forma virtual internacionalmente. Sí, exactamente. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y esto ha sido mi podcast, Historias que Transforman. Si este episodio te hizo resonar algo, por favor compártelo, danos like, comenta y recuerda que tu mejor versión está en ti. Muchas gracias. Chao, bye bye. Gracias, Gina. Gracias. Esto ha sido todo por esta ocasión. Estén pendientes porque en nuestro próximo episodio seguiremos explorando nuevas formas de sentir, cuestionar, crecer y transformar. No solamente nuestras vidas, sino que también nuestros negocios y nuestras comunidades. Hasta pronto.